Hola, ¿qué tal? Buen día. La maestra Jacqueline Bedoya Sámano y su servidora María Teresa Vázquez Zúñiga tenemos el gusto de poder presentar la ponencia de retos del nuevo aprendizaje con inteligencia artificial para promover la metacognición y el pensamiento crítico en ciencia de datos. Eh, Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han dejado una tarea y al día siguiente recibieron trabajos prácticamente perfectos o a los minutos? Pero cuando preguntaron al estudiante cómo llegó a esa respuesta, simplemente no supo o no pudo explicar. Bien, pues eso fue lo que nos ocurrió durante la impartición de la unidad de aprendizaje de ciencia de datos en el CECID 8 del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, aquí vimos que nosotros nos llevaba horas, quizás 1 o 2 días, el poder analizar y diseñar la práctica que queremos que elaboraran los alumnos. ¿Qué bases de datos podrían accesar? ¿Qué gráficas podrían elaborar? ¿Qué conclusiones podríamos guiar a que pudieran obtener? Y bueno, fue traumático cuando vimos que nos llevara 1 o 2 días elaborar una práctica, y los alumnos la podían resolver en 1 hora o 40 minutos. Fue triste, fue inclusive traumático el que nosotros nos lleváramos más tiempo del que ellos utilizaban o invertían en poderla resolver. Sabíamos que usaban la IA para todo. Y bueno, entregaban programas completos y funcionando. Elaboraban conclusiones perfectas. Pero cuando preguntábamos por qué, no había respuesta, no tenían argumentación y no sabían cómo se había obtenido esa información, pero lo terminaban en 1 hora. Entonces tuvimos que hacer un alto en este momento y pues revisar conjuntamente cada práctica. No analizamos únicamente las respuestas, analizamos el proceso que seguían nuestros estudiantes y encontramos un patrón. Comprendimos que el problema no era la inteligencia artificial, porque va a estar presente y llegó para quedarse. El problema era que nuestras actividades permitían sustituir el pensamiento por una respuesta automática. Un prompt y estaba la solución. La actividad únicamente pedía recuperar información, hacer gráficas, programas sencillos. La inteligencia artificial resolvía todo en minutos. ¿Y dónde quedó el aprendizaje? Eso era lo importante. ¿Dónde quedó lo que nosotros queremos transmitir? Y bueno, entonces comprendimos que pues necesitábamos hacer una reestructuración de nuestras prácticas o actividades. Si una actividad únicamente busca recuperar información, obtener una definición, resumir un documento o identificar conceptos, un solo prompt puede ser completamente válido y puede ser usado. Pero cuando buscamos desarrollar análisis, argumentación, pensamiento crítico o metacognición, el escenario cambia. Es aquí donde entran la taxonomía de Bloom. Los niveles inferiores los podemos resolver con un prompt. Cuando nos vamos hacia los niveles superiores, de orden superior, ya no es tan fácil resolverlos de esta manera. El escenario cambia. Y una actividad cuyo propósito es desarrollar análisis, argumentación, pensamiento crítico o metacognición, puede resolverse completamente con un solo prompt. Entonces, probablemente deberíamos revisar nuestro diseño instruccional, porque algo no está bien. Estaríamos
en nuestros niveles de orden inferior, ¿sí? Porque la información puede obtenerse con un solo prompt. La metacognición, no. Y es aquí donde decidimos hacer prácticas basados en proyectos integradores. Dejamos de diseñar actividades pensando en respuestas, comenzamos a diseñarlas pensando en procesos. En este caso, uno de los ejemplos, uno de los proyectos que dejamos para esta unidad de aprendizaje fue: si hoy recibieras una oferta para ejercer tu profesión en 5 países diferentes, ¿en cuál aceptarías trabajar y por qué? En primera, una oferta de tu profesión u oficio, porque se dejó una tabla con 15 profesiones y oficios, de los cuales el docente podía asignar diferente profesión o oficio. Se dejó una tabla de temas a investigar para poder saber en qué países podrían trabajar. Se les asignó 5 países diferentes a nivel mundial, de los cuales son los más sobresalientes o los más importantes. Y los temas con los cuales podrían investigar esos países eran salud, educación, seguridad, transporte, vivienda. Igual, una tabla larga de temas para investigar. Así que la pregunta es: si hoy recibieras una oferta para ejercer tu profesión en 5 países diferentes que ya fueron asignados, una profesión que ya fue asignada y un tema de esos países a investigar, ¿en cuál aceptarías trabajar y por qué? Entonces se dividieron en procesos, en diferentes fases para elaborar el proceso. El primero, la hipótesis. Sin información y basado solamente en lo que tú tienes, ¿cuál sería tu hipótesis? Planeación. Basado en qué bases de datos, en qué lugar, en qué links de la nube podrías sacar esa información. La tercera etapa era los datos. ¿Cómo podrías descargar estos datos, tenerlos en tu información? Porque no necesitas saber la información de todo el mundo, solamente de 5 países y de cierto tema en específico. Basado en esa información ya podrías hacer gráficas, pantallas de captura, botones, hacer programación. Era lo más sencillito. Lo siguiente, interpretación. Y basado en toda esa información que tú generas, que tú muestras, ¿cuál sería tu interpretación? Y después argumentar cuál era el mejor país que tú podrías recomendar. Mostrar esa información a través de un video para que los demás alumnos pudieran decidir y tuvieran oportunidad de conocer todo tu proceso de investigación. Y una vez al final, poder comparar tu hipótesis, lo que tú decidiste al inicio sin información, y después basado con información, poder comparar los resultados y donde se daba ya el proceso de metacognición. Cada etapa generaba nuevas preguntas. Cada respuesta obligaba a construir un nuevo prompt. Esto fue una serie de prompts para los alumnos. No había uno solo que pudiera contestar. No, fue un conjunto de prompts basados en sus decisiones. No había una respuesta correcta. Había decisiones, había aprendizaje. La inteligencia artificial estuvo presente durante todo el proceso, pero ya no sustituía las decisiones e intervenciones del ser humano. ¿Qué resultados obtuvimos y qué observamos? Lo más interesante fue observar que los alumnos, muchos alumnos, cambiaron de opinión. Al principio decidieron: basado en mi profesión, yo decido quedarme a vivir en México o decido irme a vivir a tal país porque la tasa de empleo es alta. Y al final cambiaron. ¿Por qué? Porque ya tuvieron
una argumentación, una decisión, un aprendizaje, una argumentación, y tuvieron esa posibilidad de decidir basado en evidencias. Descubrieron que la primera respuesta no siempre es la correcta y aprendieron que una decisión puede modificarse cuando aparecen nuevas evidencias, que es lo que les comentaba. Y comprendieron que cambiar de opinión no significa equivocarse, significa aprender. Bueno, pues todo eso nos llevó a las siguientes conclusiones. La inteligencia artificial no reduce el papel del docente, incrementa nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo ya no consiste únicamente en enseñar contenidos, consiste en diseñar experiencias donde pensar sea inevitable. Si una experiencia de aprendizaje logra que el estudiante observe, cuestione, compare, argumente, cambie de opinión y justifique sus decisiones utilizando evidencia, entonces la inteligencia artificial deja de ser un atajo, es una herramienta para aprender. Muchas gracias.